dos hermanos, Joe y Danny, disfrutaban de su tiempo libre cazando animales en la naturaleza. Después de la cacería, Joe le dijo a Danny que no le gustaba el comportamiento de su hermano Roy, porque siempre estaba causando problemas y a menudo entraba y salía de la cárcel. Roy solía estar involucrado en actos violentos relacionados con su trabajo como luchador libre. Sin embargo, Danny seguía creyendo que Roy era una buena persona y que algún día dejaría su trabajo. A continuación se nos presenta a Roy, que se está preparando para ir a la arena de combate. A diferencia de sus hermanos, Roy es un tipo tranquilo y de espíritu libre. 5 minutos antes de su combate, se toma su tiempo para besarse con su novia, Lisa. A pesar de que los invitados que presenciarían su combate esa noche, ya han llegado y le están esperando. Como de costumbre, Roy, que había sido soldado de las fuerzas especiales, dominaba fácilmente a su oponente. Cuando Roy consiguió noquear a su oponente, volvió junto a su novia y le dio otro beso, pero inesperadamente, su oponente no había caído realmente. Y como en este combate no había reglas, su oponente se levantó y dio la vuelta a la situación. Debido a su arrogancia, el jefe de Roy, Julian, se enfadó mucho. Entonces ordenó a sus hombres que detuvieran y castigaran a Roy por haberle hecho perder $10 millones. Julian, un despiadado jefe mafioso, dijo entonces que en los últimos 4 años, nunca había experimentado una derrota. Julian supuso que el reciente rendimiento de Roy había decaído porque se estaba divirtiendo demasiado con su novia. Por lo tanto, tenía que ser castigado. Julian mató entonces a la pobre mujer delante de él. Después, Julian llevó a Roy a un lugar que resultó ser un almacén, donde escondió kilogramos de diamantes raros que consiguió en las minas. Julian ordenó a Roy que llevara esos diamantes a un lugar que llamó punto A y punto B. Si Roy tenía éxito con la misión, le pagarían $1 millón. La tentadora oferta hizo que Roy se interesara y sorprendiera a la vez, preguntándose por qué Julian le había asignado a él mientras disponía de docenas de hombres completamente armados. Julian reveló entonces las razones. Consideraba que Roy era la persona adecuada para la misión porque tenía conductores cualificados. Habilidades de conducción. Además, Roy tiene 2 hermanos que son soldados y podrían ayudarle. La última razón era porque Roy le había causado una gran pérdida. Julian también amenazó a Roy con que si rechazaba el trabajo, no dudaría en matar a su hermano Joe, a su cuñada y a su sobrina. Todavía confuso, Roy llamó a Joe. Sin embargo, como Joe seguía enfadado con él, no contestó a la llamada de Roy. Al día siguiente, Danny, que seguía trabajando activamente como soldado, estaba confuso porque no podía ponerse en contacto con su hermano. Danny decidió entonces reunirse con Joe en su casa. Al llegar a casa de Joe, encontró a su hermano ocupado entrenando a sus caballos para correr y a algunas de sus mascotas. Después de que estos 2 hermanos se conocieran, Joe le contó a Danny que la noche anterior Roy le había llamado, pero que había ignorado la llamada porque seguía enfadado y harto de su comportamiento. Danny lamentó la decisión de su hermano por no responder a la llamada de Roy, diciendo que tal vez Roy estaba en problemas y necesitaba su ayuda. Al fin y al cabo, Roy era para siempre su hermano, al que había que tratar bien, aunque a menudo diera a su familia un momento difícil. Después de no haber llamado previamente a Joe, Roy se dirigió entonces a casa de Joe, y su llegada fue calurosamente recibida por su sobrina y su cuñada. Danny, que también estaba allí en ese momento, se acercó entonces a Joe, que seguía ocupado cuidando de sus caballos. Danny le dijo a Joe que Roy había llegado, y que esperaba que ambos se reconciliaran como familia, pero que Joe, que conocía bien la naturaleza de su hermano, ya no querría tratar con él, pues solo acudía cuando estaba en apuros. Roy decidió entonces abandonar la granja de Joe, y antes de irse, le pidió a Danny que le acompañara y se uniera a él durante los próximos días. Danny aceptó la sugerencia de Roy, teniendo en cuenta que hacía mucho tiempo que no se veían. Antes de partir, Danny le pidió a Roy que le explicara qué estaba haciendo exactamente. Durante el viaje, Roy le explicó que estaba metido en un buen lío. Le habían asignado la responsabilidad de entregar un artículo de gran valor. También dijo que la mercancía pertenecía a una mafia muy peligrosa. Por lo tanto, tenían que trabajar de acuerdo con las condiciones establecidas por el jefe de la mafia. Después de un largo y agotador viaje, Roy llevó a Danny a una arena de lucha clandestina que dirigía su amigo. Allí presenciaron un emocionante combate entre 2 luchadores de primera fila, Barney Boy contra un hombre enorme llamado Big Duke. El combate lo ganó Big Duke sin que Barney Boy opusiera resistencia alguna. Después de que Big Duke ganara el combate, Roy se presentó para desafiarle. Resultó que Roy había vencido a ese hombre enorme en el ring de estilo libre en el pasado. Al día siguiente, Roy y Danny continuaron su viaje. Ese día,
Se dirigirían a un lugar para recoger un suministro de diamantes y entregarlos en un lugar predeterminado. Cuando Danny y Roy llegaron al almacén de diamantes, fueron recibidos por Polly, la mano derecha de Julian, que estaba asignado a vigilar el almacén. Polly explicó entonces a Roy que los diamantes habían sido empaquetados en botellas de bebida para engañar a la policía. Tras un agotador viaje en coche, Roy y Danny se detuvieron en una tienda para descansar y comprar algo de comida y bebida para reponer fuerzas. Unos instantes después, un grupo de hombres enmascarados y ataviados con uniforme llegó al minimercado y cometió un atraco. Un tendero murió en el acto tras recibir una brutal descarga de balas disparadas por la multitud. Roy y Danny no se dieron cuenta de que el objetivo de los atracadores era robar los diamantes que llevaban. Al darse cuenta de que le habían tendido una trampa, Roy se defendió disparando a los ladrones. Sin embargo, su lucha fue en vano. Como buen luchador que era, Roy no se dio por vencido. Junto con su hermano, les persiguieron conduciendo un coche que consiguieron robar del aparcamiento de la tienda. Danny empezó a sospechar, así que le preguntó a Roy qué llevaban exactamente y quiénes eran esas personas. Roy no contestó a la pregunta de Danny y siguió concentrado en perseguir a los ladrones. El gran número de adversarios a los que tenían que enfrentarse obligó a Roy y a Danny a detener la persecución. Por segunda vez, Danny volvió a preguntar a Roy sobre qué llevaban exactamente. No teniendo más opciones, Roy finalmente admitió la verdad. Explicó que lo que llevaban eran cientos de diamantes valorados en unos $1 para un despiadado jefe de la mafia. Recibió un mensaje de que Roy y los diamantes no habían llegado a la cita designada. Julian estaba furioso y supuso que Roy estaba jugando con él robándole los diamantes. Se revela un hecho. Resulta que los ladrones que robaron los diamantes eran hombres de Pauli. Deliberadamente robó los diamantes de las manos de Julian e inculpó a Roy y Danny como culpables. Roy y Danny tuvieron que ir andando hasta la ciudad porque el coche que robaron estaba dañado y ya no se podía utilizar. Roy dijo entonces que tenía que recuperar los diamantes lo antes posible, antes de que Julian se enfadara y matara a la mujer y a la hija de Joe. Cortamos a Joe, que acaba de volver de hacer la compra. Cuando llegó a su casa, no pudo encontrar a su hija y esposa. Habían desaparecido, quién sabe dónde. La hija y la mujer de Joe habían sido secuestradas por Julian porque antes, Julian las había puesto como garantías y Roy no conseguía completar su tarea. Roy y Danny finalmente llegaron a cierta zona, y allí consiguieron contactar con Joe, que seguía en estado de shock porque su mujer y su hija habían desaparecido de repente. Roy dijo entonces que la desaparición de su mujer y su hija era obra de Julian. Prometió a su hermano que le devolvería a su mujer y a su hija lo antes posible. Roy se puso en contacto con Julian y le explicó lo que había ocurrido. Julian pensó que Roy le había traicionado, así que le amenazó con devolverle el diamante en las próximas 48 horas. De lo contrario, mataría a la mujer y a la hija de Joe. Danny estaba muy enfadado. Entonces dejó a Roy porque le había mentido y había puesto en peligro a su familia. Pero al final, Danny pudo calmarse y volver con Roy. Empezó a pensar en encontrar una solución al problema al que se enfrentaban. Dijo que ayudaría a su hermano a vengar lo que aquellos mafiosos habían hecho. Sin saberlo, dos detectives de la policía, Johnson y García, les observaban desde lo alto de la colina. Estaban investigando un negocio ilícito dirigido por Julian y su banda. Mientras tanto, Joe no se quedaba quieto. Estaba decidido a encontrar a su hija y a su mujer. Preparó su arma y pronto se unió a Roy y Danny. Cuando llegó al lugar donde estaban sus hermanos pequeños, le dijeron que Joe atacó a Roy en un arrebato de emoción contenida durante mucho tiempo. Desde la distancia, Johnson y García siguieron observándoles y esperaron a ver qué hacían realmente. Más tarde ese mismo día, Julian envió una foto a Roy, en la que se veía a la mujer y a la hija de Joe retenidas como rehenes por él. No queriendo perder más tiempo, Roy llevó a sus dos hermanos al cuartel general de Julian para salvar a la mujer y a la hija de Joe. Al día siguiente, llegaron al cuartel general de la mafia, dirigido por Julian. Como antiguo soldado que posee tácticas y movimientos mortales, Joe entró en acción de inmediato y eliminó a varios guardias del lugar. Una vez que la situación se consideró segura, Joe y Roy entraron en el cuartel general para rescatar a los rehenes, mientras Danny actuaba como francotirador para proteger los movimientos de sus dos hermanos.
La batalla no solo tuvo lugar en el exterior del cuartel general, pues resultó que en el interior de ese edificio también se produjo una conmoción entre Paulie y Julian. Paulie acabó confesando que había sido él quien había robado el diamante de la mano de Roy. Lo hizo por su resentimiento hacia Julian. El diamante fue entonces devuelto. Negocio pertenece en realidad a la familia de Paulie. Consideraba que Julian, que no era más que el hijo de su tío, no estaba capacitado para dirigir el negocio. La conmoción en el exterior distrajo la atención de Paulie. Julian aprovechó la oportunidad para noquear a Paulie. Joe y Julian se encontraron por fin. Se encararon y levantaron sus armas. Inesperadamente, las balas de cada arma que sostenían se agotaron. Así que decidieron batirse uno contra uno con las manos destruidas. Julian, que era más corpulento, pudo derribar fácilmente a Joe. Por suerte, unos instantes después, Roy acudió en ayuda de su hermano. Roy apuntó a Julian con un arma, pero el sonido de los gritos de Julian le hizo temblar. Julian aprovechó la oportunidad para golpear duramente a Roy. Inesperadamente, Paulie, que estaba tendido en el suelo, se levantó de nuevo y disparó repetidamente su pistola contra Joe y Julian. Estaba convencido de que Joe y Julian habían muerto a causa de sus disparos, así que ordenó a sus hombres que se llevaran a Roy. Antes de que se diera cuenta, Joe seguía vivo. Habiendo perdido el contacto con sus dos hermanos, Danny decidió entrar en la casa, dentro de la base. Una vez dentro, encontró a Joe. Joe consigue sobrevivir al disparo de Paulie gracias al chaleco antibalas que llevaba. A continuación, se lanzan tras Paulie, que se ha llevado a Roy con él. Danny llama entonces a su colega en el ejército llamado Jimmy y le pide ayuda para traer las armas que necesitan para destruir a esos mafiosos. Pasamos a Paulie, que ha llegado a un lugar custodiado por fuerzas armadas, donde la hija y la mujer de Joe están retenidas como rehenes. Paulie hizo pelear a Roy con su mejor luchador, y lo que estaba en juego eran la hija y la mujer de Joe. Si Roy conseguía ganar a su luchador, entonces las liberaría. Pero si Roy perdía, entonces sus vidas no se salvarían. Por el bien de la vida de su cuñada y su sobrina, Roy debía enfrentarse al luchador de Paulie. Como ya estaba agotado, Roy era incapaz de seguir el ritmo de la fuerza de su oponente. Una y otra vez, su cuerpo era golpeado y vapuleado. Más o menos al mismo tiempo, Danny, Joe y Jimmy habían llegado al lugar después de haber conseguido rastrear previamente la ubicación del móvil de Roy. Desde la distancia, Danny, como el francotirador que es, fue capaz de eliminar fácilmente a los dos guardias de Paulie con un disparo directo a sus cabezas. Por otro lado, Roy siguió luchando para hacer frente a su rival, pero gracias a toda la fuerza que ejerció, finalmente pudo recuperarse. Consiguió derribar al mejor luchador de Paulie, así como a Joe, Danny y Jimmy, que consiguieron acabar uno a uno con los hombres de Paulie. Al final, Joe consiguió salvar a su hija y a su mujer. Acorraló a Paulie, que estaba a punto de huir. Sin embargo, la policía llegó justo a tiempo, antes de que Joe consiguiera matarlo. Poco después, llegaron agentes del FBI para detener a Paulie y confiscar todos los negocios que regentaba. Los agentes Johnson y García dieron las gracias a Joe y a sus dos hermanos por ayudar al FBI a atrapar a los delincuentes. Al final de la historia, la relación entre Joe y Roy volvió a mejorar. Roy decidió dejar de ser un luchador libre e iba a ayudar a Joe a cuidar del rancho propiedad de su familia.